Hoy nos convoca una nueva charla para en la semana del aniversario de la escuela, que cumplimos 20 años el sábado 21 de marzo, y queremos en estos días hablar sobre los distintos cursos que nosotros realizamos en la escuela. No es un aprendizaje del curso, sino un conocimiento, cosas interesantes, las cosas que lo definen, las cosas en donde los podemos aplicar, las contraindicaciones. A veces, no sé si porque somos médicos, pero las contraindicaciones y los efectos secundarios de la técnica nos interesa que también la conozcamos. Y como nosotros siempre decimos, la medicina china es medicina, y como ciencia médica que es, se trabaja, y lo más importante, sobre un paciente. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de trabajar sobre los pacientes. Entonces, sin tener miedo para hacer la técnica, porque eso nos podría frenar, sino que teniendo respeto por la técnica, respeto por el paciente y respeto por nosotros mismos para hacer las cosas bien. Entonces, por eso es interesante y nos interesa más que nada a nosotros, a la Escuela Tianzón, que ustedes tengan el conocimiento, todo el conocimiento que le podamos aplicar a la técnica o que le podamos expresar de la técnica, y después cada uno con su experiencia, con el trabajo sobre pacientes para agarrar mano, entre comillas, nos va a hacer después a nosotros mejores o no mejores terapeutas, ¿no es cierto? Es decir, que el conocimiento hay que darlo todo, después cada uno lo va aplicando a medida que pueda mejorar la técnica a través de la experiencia y a través de la práctica, y del conocimiento que aprenda acá y que pueda después agregar con otro conocimiento fuera de la escuela. Bueno, hoy vamos a hablar de masaje terapéutico oriental, de esencias florales del Río de la Plata y de hierbas. Todas técnicas o todas manipulaciones que sirven a la hora de la medicina china para aplicarlas sobre el paciente. Como nosotros siempre decimos, la medicina china es medicina y es única. Aprendiendo las reglas diagnósticas y las reglas terapéuticas, nosotros podemos hacer un diagnóstico lo más acertado posible de nuestro paciente, porque en realidad hay pacientes, no hay enfermedades. Entonces todos los pacientes frente a la misma noxa no siempre se enferma de la misma manera, o no se enferma, o hay pacientes que se enferman más o se enferman menos. Lo importante es que conozcamos las reglas diagnósticas para llegar a un diagnóstico y después, a través del diagnóstico, elegir cuál sería la terapia más adecuada para ese paciente en ese momento dado, en el momento de la consulta. Y lo otro importante es que ese paciente, frente a lo que es su enfermedad, nosotros desde el punto de vista de la medicina china, que hacemos un tratamiento integral, podamos volverlo a su medio, que corrija lo que lo enfermó y que pueda hacer lo que realmente tiene que realizar para recuperar su estado de salud, dentro de sus posibilidades o dentro de el momento o el camino que está atravesando para curarse o para no curarse. ¿Vamos? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el masaje terapéutico. Y decimos que el masaje terapéutico de la medicina china es una ciencia médica, yo siempre me adelanto mucho, que estudia al hombre fundamentalmente para prevenir, para diagnosticar y para curar sus enfermedades. Y esa es una gran cosa de la medicina china, que nosotros decimos que cuando nosotros logramos conseguir cuál es la causa de la enfermedad, podemos curar. Por eso se habla que la medicina china cura enfermedades. No es solamente el tratamiento de síntomas, sino que resuelve los síntomas. Sería la punta del iceberg, es decir, lo que nosotros vemos arriba de todo, pero en la profundidad está todo lo que corresponde, no solo a la parte física, sino a la parte emocional y también a la causa que fomentó o que creó o que mantiene esa enfermedad en el paciente. Entonces decimos que la medicina tradicional oriental es una ciencia médica, es fundamental, que estudia al hombre para prevenir, porque también previene, es decir, un paciente con un determinado terreno, un terreno familiar, una posibilidad de hacer una enfermedad por el tipo de trabajo que realiza, puede o no hacer la enfermedad. La hace si el paciente no está preparado para tolerar el trabajo, el estrés del trabajo, el estrés familiar, etcétera, etcétera.
Si el paciente está con todas sus defensas emocionales y físicas sanas, no tiene por qué hacer la enfermedad. ¿Entendido? Entonces la medicina china también previene enfermedades. Y siempre decimos los médicos que al final somos médicos clínicos, médicos que estamos curando enfermedades, y lo ideal sería que esas enfermedades se prevengan antes que hagan en el paciente mella o cicatriz o que queden después como una secuela. ¿Entendido? Y más yo que soy geriatra, y ya los agarro en la punta del final de la vida con todas sus patologías, con toda su farmacia y con todo lo que es la parte emocional, porque no estamos preparados para jubilarnos, porque no estamos preparados para perder cosas, porque no solo perdemos familiares, sino que perdemos un lugar de trabajo, un estatus dentro de la parte laboral, un estatus dentro, incluso dentro de la familia, porque ya al costado, ¿no es cierto? En vez de utilizarlo como experiencia y como consejo, al viejo generalmente lo recluimos o se recluye él porque está con un cuadro depresivo, porque dejó de trabajar, porque se metió en su casa, porque siempre hizo una cosa sola, entonces cuando se encuentra con un montón de horas de ocio, no las aplica. ¿Tá? Entonces, decimos que la medicina china, es la práctica y la teoría médica más antigua que ha perdurado a través de los siglos. Por eso nosotros decimos medicina antigua a la medicina china y medicina moderna a la que nosotros conocemos. Porque esta medicina tiene más de 5.000 años y sí, ha perdurado en el tiempo. Imagínense que hace 5.000 años no había papel, no había cómo transmitirlo en el papel, fue mucho tiempo después, se hacía en forma verbal, uno se pasaba es decir, los resultados o lo que veía, etcétera, etcétera. Imagínense en 5.000 años atrás. Entonces, si perduró es porque es efectiva y porque en el tiempo ha sido efectiva y eso ha hecho que la haga mantenerse en el tiempo como una técnica médica. ¿Entendido? Y otra cosa importante, que antes los chinos, como no tenían televisión, internet ni nada por el estilo, tenían el tiempo del mundo y lo que hacían era justamente utilizaban la observación de lo que pasaba en la naturaleza y cómo eso se aparecía en el hombre a favor o en contra, o qué cosas se producían en la naturaleza que afectaban al hombre. Y ahí descubrieron, observando, que cada vez que un órgano del cuerpo humano se alteraba en su función, por cualquier razón, habían puntos en la piel que se volvían sensibles. Esos puntos en la piel son los que nosotros trabajamos a través de los canales de la medicina china o de las zonas cuando vamos a hacer las regiones que hacemos. Yo camino mucho, Cristina. Las zonas que trabajamos en masaje o cuando hacemos reflexología o cuando hacemos auriculoterapia, aparecían puntos más dolorosos, más sensibles, que estaban explicándonos a nosotros o dándonos el diagnóstico que el órgano a quien corresponde ese punto en ese canal estaba afectado. Que podemos entonces también hacer dos formas de hacer diagnóstico. A través de lo que el paciente nos cuenta y lo que nosotros vemos en la clínica, o ir a buscar los puntos dolorosos o los puntos sensibles de los canales y ahí hacer diagnóstico sin preguntarle nada al paciente. Y a través de lo que nosotros encontremos como positivo, como más sensible, hacer el interrogatorio a ver si tiene patologías de acuerdo a lo que nosotros detectamos a través de los puntos sensibles o de los puntos energéticos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, los chinos siguieron descubriendo que la manipulación de los puntos sensibles, es decir, esos puntos dolorosos, esos puntos que tenían una cierta sensibilidad, aunque no sea dolorosa, o que se ponían más rojos o que cambiaban de color, lo que producía era la curación de los órganos afectados y nosotros hacíamos manipulaciones ahí. Y la manipulación es un masaje, digitopresión, acupuntura, auriculoterapia, reflexología. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa importante, si nosotros conocemos las reglas diagnósticas y llegamos a la idea de que el paciente necesita tal terapia, entonces nosotros, conociendo esas reglas diagnósticas y terapéuticas, podemos usar cualquiera de las técnicas de la medicina china para aplicarlas en el paciente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de enfermedad, si es aguda o crónica, de acuerdo a la causa de la enfermedad, si ya la podemos hacer el diagnóstico, o de acuerdo a lo que nosotros o el paciente
decide qué es el tratamiento que prefiere o que tiene experiencia o no tiene experiencia, pero hay gente que le tiene temor a las agujas, o hay gente que ha tenido una experiencia con aurículo, reflexología o masaje, o le dolió o no le sirvió y no quieren esa técnica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el terapeuta? Crear el tratamiento para ese paciente, o si nosotros pensamos que la mejor técnica en la que nosotros pensamos y el paciente no ganamos la confianza del paciente para poder realizar la técnica que sea más efectiva para él. Entonces decimos que como nuestro país es un país muy húmedo, es un país de centro, y en las regiones ubicadas en el centro, el masaje y la digitopresión en los puntos energéticos son mucho más adecuados en nuestro país que la acupuntura. Y lo otro que es muy efectivo también es el Qigong o el Qigong, que el lunes si alguno vino lo vimos, pero son técnicas también de diagnóstico y de terapéutica para el paciente, lo que es el Qigong. Entonces decimos, como definición del masaje terapéutico, que es la digitopresión y el masaje terapéutico oriental, son técnicas terapéuticas, valga la redundancia, es decir, que son técnicas médicas que tienen un origen extremo oriental, milenarias, basadas en la teoría filosófica antigua de la alternancia y del equilibrio cósmico primario aplicados al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros veíamos, lo que los chinos veían, lo que se reflejaba en el hombre, era lo mismo que pasaba en la naturaleza, es decir, que la energía cósmica o la energía universal, como nosotros somos parte de esa energía, todo lo que cambia en el universo afecta al hombre, pero también es importante que todo lo que el hombre afecta al universo o a esa energía cósmica lo afecta a él, pero también afecta a su alrededor, no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos y a todo lo que está dentro de lo que forma ese universo. Entonces, el ser humano, ese es otro concepto. Nosotros somos una condensación de energía, que formamos parte, es decir, que somos imagen y semejanza de esa energía universal o de esa energía cósmica, a pesar de que tengamos nuestra individualidad, pero es siendo el equilibrio energético el estado de salud y el desequilibrio la causa de la enfermedad. Es decir, hacemos un resumen, somos un núcleo de energía, que somos a imagen y semejanza de la energía universal o de la energía cósmica, y si nosotros estamos equilibrados internamente con el universo todo o con los seres que nos rodean y equilibrado el ambiente, no tenemos por qué estar enfermos. Si nosotros perdemos ese equilibrio con el entorno, con nuestro interior o con el universo o con la energía de la naturaleza, entonces ahí nos enfermamos. Ese es otro gran concepto. Muy bien, entonces decimos que en este momento es importante diferenciar la medicina oriental energética o la medicina china o la medicina antigua de la medicina occidental material orgánica. ¿Por qué? Porque la medicina china no es como la moderna, que solamente trata lo que ve, lo que toca, lo que palpa, lo que puede cortar, etcétera, etcétera, sino que nosotros vamos más allá, y es muy difícil demostrar, hay ahora métodos modernos, demostrar que es la energía la que se mueve, una energía individual que forma parte de su universo, que es la que nos mueve o la que asiste a nosotros en toda nuestra vida. Ese desgaste energético, esa no recuperación o el equilibrio de esa energía es lo que nos mantiene sanos, con una buena vida desde todo punto de vista. Y eso también habla que la medicina china tiene más tendencia a ver al hombre desde el punto de vista integral, porque lo ve desde el punto de vista lo que tiene que ver con su espíritu, con la parte emocional, que tiene que ver con su cuerpo, que es la parte física, y cómo se interrelaciona ese individuo con los otros individuos, con el resto de los seres vivos y con la naturaleza. Ese equilibrio es el que lo mantiene sano, el desequilibrio es lo que lo enferma. ¿Entendido? Entonces decimos que la medicina china enfoca el estudio del hombre frente a su medio ambiente y cuáles son sus reacciones fisiológicas y fisiopatológicas cuando se interrelaciona con su medio ambiente. ¿Entendido? Y por eso era lo que decíamos hoy.
no solo importa lo que pasa a su alrededor, sino lo que pasa en su interior y qué es lo que él saca para que se mantenga esa armonía en el exterior. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? Está en descubrir los trastornos energéticos o los desequilibrios energéticos que afectan al hombre y que abren las puertas a la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? El desequilibrio energético. Entonces, ¿qué quiere decir abrir las puertas? Todo lo que aumente la apertura o la pérdida de las defensas, dicho de otra forma. Y acá nosotros estamos hablando no solo de las defensas físicas o de las defensas fisiológicas o la defensa frente a la infección, sino que las defensas frente a todo lo que lo puede desequilibrar, pero fundamentalmente aquellas que desequilibran su interior, es decir, aquel individuo que no se reconoce, que no es capaz de ubicarse en un lugar o tener un lugar en el mundo, o no sabe caminar en el mundo de forma correcta para mantener ese equilibrio, tiene una piedra en un río y esa onda llegue a los demás y ayude a que se armonice el ambiente, que se armonice todo lo que tiene que ver con su alrededor y con su hábito. ¿Entendido? Entonces, decimos que la energía, que es la causa de toda creación y de toda transformación, que el cielo, la tierra, todos los seres vivos y todas las cosas son generadas a partir de esa energía primordial, de esa energía cósmica o esa energía universal. Entonces decimos que de la energía cósmica primaria, de donde nacemos todos, se forma el universo y es el origen de todo lo que existe. Y se va a presentar bajo dos formas o principios o formas de energía que son idénticas y opuestas, que llamamos yin y yang. Acá el concepto de yin y yang, que muchos lo tenemos, es lo positivo, negativo, lo blanco, lo negro, pero fundamentalmente aquella energía que tiene que ver, que es una, pero que se divide en dos, que son opuestas, que son complementarias, pero que forman parte de todo lo que existe, y que es relativamente yang o yin de acuerdo de donde lo estemos viendo, desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista del hombre parado en la tierra, rodeado de la naturaleza y de todos los seres que lo acompañan. ¿Entendido? No voy a profundizar en yin y yang porque muchos tenemos el concepto, ya se ha dado algo esta semana, es decir, los grandes temas de la medicina china son yin y yang y 5 reinos. A través del yin y yang y de los 5 reinos podemos hacer las reglas diagnósticas, y a través del yin y yang y de los 5 reinos podemos también hacer o elegir la terapia de acuerdo si el paciente es yang o yin, o si necesita estar más yang que yin, etcétera, etcétera. Eso va a depender de qué, de dónde se moviliza, de cómo se está movilizando y de qué depende que tenga la estructura yang o yin. Y depende fundamentalmente de la personalidad de cada uno. ¿Entendido? O cómo la fomentamos, o cómo nos fomentaron, o cómo nos ayudaron durante el crecimiento y la evolución. ¿Tá? Que eso puede cambiar, sí puede cambiar, de acuerdo a las necesidades. Cuando el paciente se sabe mover en ese cambio, buscando permanentemente el equilibrio, es cuando no se enferma. Cuando no es capaz de enfrentar las cosas y se enferma frente a esos cambios, es cuando tiene que el terapeuta intervenir para lograr que los cambios se hagan en el sentido contrario a la enfermedad. Pero también un gran concepto, que alguna la vuelvo a decir, es que nosotros justamente, para la medicina china, la enfermedad es un aliado, es decir, tomamos la enfermedad como aquello que nos está diciendo que algo está pasando para que nosotros cambiemos. Y el terapeuta hace el diagnóstico de la enfermedad para explicarle al hombre que tiene que hacer determinados cambios para volver al equilibrio, a la armonía y con ello al estado de salud. De acuerdo a la altura que nosotros tomemos a ese paciente, vamos a ver cuánto vamos a demorar en tratarlo o no, qué secuelas o qué cicatrices ha dejado y qué cosas podemos cambiar. ¿Entendido? Y empezamos con el masaje porque ahora repetimos un poco. Muy bien, decíamos hoy que el masaje es una de las técnicas de la medicina china que, aplicadas después sobre nuestro paciente, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hicimos, elegimos la terapéutica. Entonces vamos a empezar a entrar un poquito en lo que es el masaje terapéutico. ¿Por qué no hablamos solamente de masaje? Nosotros cuando hablamos de masaje terapéutico oriental es porque también aplicamos a las técnicas de masaje o a las manipulaciones de masaje todo lo que tiene que ver
con los canales que corresponden a las zonas donde nosotros manipulamos, es decir, que se le va a agregar la digitopresión dentro de la técnica de masaje, que se puede hacer durante la manipulación porque nosotros conocemos qué canales tiene afectado y por eso es tan importante la historia clínica del paciente, conocer a nuestro paciente. Muchas veces yo pongo el ejemplo que hay pacientes que vienen, quiero un masaje, no, a mí no me complique, no quiero saber nada, pum. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que ese paciente no está preparado para hacer el cambio o no le interesa de la boca para afuera. Pero sí tenemos que aprender que el paciente, después que nosotros lo tocamos, dicho bien, el de tocar, siempre hago el mismo chiste, después que nosotros tocamos al paciente o que hacemos manipulaciones sobre el paciente o que hacemos la técnica de digitopresión, el paciente va a cambiar, para bien o para mal. Después, si nosotros con nuestra manipulación logramos el cambio, también el trabajo va a depender del paciente. Él tiene que mantener que ese cambio siga aportando a la sanación o que siga y no es un momento para sanarse. ¿Se entiende eso? Es decir, que no nos tenemos que, a veces yo le digo a mis alumnos que no nos tenemos que frustrar si el paciente no se cura, porque muchas veces el paciente no se quiere curar, porque no es un momento, porque no es capaz de razonar, porque eso es una de las cosas más importantes de la enfermedad. El paciente tiene que, tiene que reconocer que está enfermo, dicho en términos para que ustedes entiendan. Él tiene que racionalizar la enfermedad, es decir, tengo que reconocer que estoy enfermo para curarme. El paciente que no reconoce que está enfermo no se cura. Y ahí ponemos ejemplos como es el alcoholismo, como son el abuso de droga, como es la violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy enfermo, yo paro cuando quiero de tomar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sin embargo, el paciente es un alcohólico. El paciente que no reconoce que tiene una enfermedad mental, o el paciente que no reconoce que no tiene una buena relación en su ámbito laboral, o que no tiene una buena relación en su ámbito familiar, no reconoce que está enfermo. Entonces nosotros somos quienes, a través de las manipulaciones de la medicina china, cualquiera fueran ellos, podemos hacer ese cambio o que se inicie el cambio. Y el paciente tiene que hacer el resto. Si el paciente no se quiere curar porque no está en su momento, si el paciente no se quiere curar porque muchos pacientes utilizan la enfermedad para manipular a los demás, que hay de esos y montones, entonces cuando él ve que se está curando, no viene más. ¿Entendido? Entonces, digo, tampoco eso, si no se quiere curar, no se cura, no. Nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, si la técnica que estamos haciendo la estamos haciendo correctamente, si la técnica, ustedes ven que el paciente sigue viniendo, es por algo es. Entonces ahí nos planteamos, nosotros estamos haciendo las cosas bien, y el paciente me duele, no sé qué, nos manda pacientes porque está bien, pero hay mucha gente que no te lo dice. Porque utiliza la enfermedad como medio para, porque siempre estoy enfermo, siempre me siento mal, para lograr la atención del terapeuta, fundamentalmente de la familia, o en el laburo para que le hagan el trabajo por él. ¿Se entiende, no? Muy bien. Hay de esos montones por todo. Entonces decimos que el masaje es una de las técnicas de la medicina china y lo podemos definir como una serie de movimientos ejecutados por las manos del terapeuta sobre la superficie corporal del paciente. Y acá decimos muchas cosas en la definición. Primero, son manipulaciones que las hacemos con nuestras manos, y es el instrumento que tiene el masajista, o a mí me gusta decir más el terapeuta, ¿tá? De masaje, más que masajista, porque vamos más allá. El plus es la digitopresión o los conocimientos que tengamos de las reglas diagnósticas para a la hora de aplicar la técnica. Entonces, con esto estamos hablando de que son movimientos ejecutados, es decir, que van a ser movimientos armónicos, que tienen un porqué de cómo se realizan, y una de las grandes cosas, o de las cosas grandes que tenemos que aprender cuando hacemos masaje, que siempre empezamos con el acariciamiento, con las técnicas superficiales para después empezar a profundizar. No podemos empezar de entrada en un lugar o en una zona que no está preparada con técnicas profundas, porque podemos romper, podemos machucar, podemos lesionar cosas que el paciente no trajo. ¿Entendido? Entonces decimos que son movimientos rítmicos ejecutados con las manos sobre el paciente. ¿Y cuál es el objetivo del masaje? Calmar,
sé dar y en ocasiones estimular o simplemente tiene función higiénica. E higiénica como que, si viene sucio se lava, pero digo, higiénica desde el momento que la piel es el órgano más extenso que tiene el cuerpo. Es lo que nos representa, porque primero la cara tiene piel, las manos, yo estoy hablando, yo tengo una piel que me recubre, que es la que me permite conectarnos con ustedes, pero también me permite el intercambio del exterior con el interior y del interior con el exterior. Y cuando hablamos de que los masajes tienen función higiénica, es porque el masaje, simplemente por el hecho de hacer las manipulaciones, ayuda a que células muertas que están en la piel del paciente, destapa. Si nosotros estamos hablando, que estamos trabajando canales, estamos destapando, desbloqueando canales que están bloqueados, entonces estamos haciendo que no solamente funcione valga la redundancia, la función energética de ese canal que estamos trabajando, sino que también estamos destapando poros que permiten el intercambio, no solo fisiológico, es decir, a través de la sudoración perdemos, o a través de la respiración de nuestra piel recuperamos cosas que se pierden con el trabajo, con lo que nosotros realizamos, sino que también estamos incorporando a través de la piel emociones, o estamos sacando también emociones que no necesitamos. ¿Entendido? Y decimos que la combinación de estos movimientos más o menos intensos, ya le dije que de superficial a profundo siempre, a veces si el paciente está más, volvemos a lo superficial para después volver a lo profundo, es como un juego que se hace durante el masaje, rítmicos y profundos, homogéneos o no, da como resultado finales ser fundamentalmente analgésicos, relajantes y sedativos, porque tenemos la idea que el masaje es solamente para sacar el dolor, y acá nosotros tenemos que incorporar que como el masaje es masaje terapéutico oriental, también estamos haciendo en nuestro paciente un tratamiento integral, estamos corrigiendo emociones, estamos corrigiendo un equilibrio que el paciente perdió por diferentes causas. ¿Entendido? No nos quedamos solamente que seda, calma el dolor. Por algo tiene el dolor, por algo no puede caminar, por alguna emoción que lo bloqueó y que en lo físico nosotros nos lo traduce el cuerpo como un dolor, como una contractura, etc. Si nosotros vamos al lugar donde está el dolor o la contractura y buscamos en nuestro esquema de puntos y canales, vamos a encontrar que una lumbalgia, no puedo avanzar, no puedo caminar, tengo que enfrentar una situación, no avanzo. Me viene la lumbalgia, no camino. ¿Se entiende, no? Si tengo que presentarme en una entrevista donde lo importante es lo físico, no sé qué, no puedo ir con un grano así, con una herida así, ¿se entiende, no? Para ponerle ejemplos que nos puede pasar a todos. ¿Entendido? ¿Me quieres disculparte grabando tú? ¿Estás prendido? No. Yo sí. De la emoción. A mí me pareció que me iba a contarte. Ahora me iba a contarte. Ahora estoy grabando. Eso es por las pilas. Empiezo de vuelta. ¿Cómo me pasas el agua? Bueno, entonces, si lo queremos hablar, no, lo que quiero decir acá, que lo que nosotros tenemos idea del masaje es para calmar dolor. Por eso yo les decía que viene el paciente y dice, no, yo quiero un masaje relajante, sácame esto, sácame aquello, no quiero pensar, a mí no me compliquen con la parte emocional. Pero cuando nosotros empezamos a tocar esos puntos que el paciente necesita para entender qué es lo que le está pasando y qué cosas tiene que cambiar, cuando empieza, a veces estamos haciendo un masaje y vamos a algún punto y el paciente empieza a llorar o empieza a contarte toda su vida y todas experiencias que le pasó de chico que no las tenía en la conciencia y que las hace conscientes cuando uno hace la manipulación. También ahí tenemos que saber qué tocamos y cómo, y no es darle el consejito de acuerdo a lo que nosotros haríamos, no, tenemos que darle el consejo de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por eso también que tenemos que tener puntos para que esa emoción no sea tan brusca, que no la saque para afuera tan bruscamente, o que tenga instrumentos para poder corregir, porque si no salen a matar a alguien, no salen a matarse ellos, ¿se entiende, no? Por eso no hay que ser tan brusco. ¿Eso cómo se logra? No metemos susto, como dice Daniel, lo que metemos es respeto. Al paciente hay que respetarlo y hay que saber, conociéndolo
conociéndolo a través de las consultas, a través de lo que él nos cuenta, qué cosas puede saber ya o qué cosas tiene que pasar, prepararse, lo que nosotros decíamos, si no está preparado, si no tiene defensas emocionales para poder hacerlo, no se las podemos dar. ¿Ah? Si a nosotros nos parece que tiene un tumor, no le vamos a decir, mirá, no, anda a consultar, hacete otra historia, yo mejor no te toco, esto que tenés acá, te caíste, no te caíste, 2 o 3 preguntas, y después que se haga el estudio. Por eso decimos que en medicina que respetamos al paciente y que combinamos la medicina moderna occidental con la medicina china oriental, que la medicina moderna también tiene muchas cosas, no solo la clínica. El problema es que nosotros, cuando nosotros hacemos un masaje terapéutico, hacemos más que nada clínica, porque a veces somos el terapeuta de medicina china, a veces habla más con el paciente y toca más al paciente que el médico actual. Pero nosotros somos médicos y no le tenemos que echar las culpas al médico. Yo soy geriatra y tengo 11 minutos por paciente mayor. ¿Sentiste? En 11 minutos entró, le digo, chao, se fue. Entonces digo, y después quiere que escribamos en computadora la historia, que nos fijemos los exámenes en la computadora. Se llega a caer el sistema y viste escribir en una hoja. Yo me niego a eso, sigo escribiendo mi historia clínica. Si no quieren que escriba, que quieren que escriba en la computadora, ponen un negrito, que hay negrito, elegilo. Pero yo hago clínica, sigo siendo médico clínico, seguimos siendo médico clínico, y hay cosas, porque muchas veces en la actualidad el paciente quiere lo que yo llamo el chiquín de la palabra, quiere conversar y que alguien lo escuche y tener ese tiempo. Entonces, mientras decís la historia, ya ahí lo conocés, lo acostás en la camilla. Otra cosa que yo siempre digo a mis alumnos, un paciente acostado, boca abajo, porque generalmente se viene a hacer masaje de espalda, o boca arriba, con menos ropa que vos, está en inferioridad de condiciones. Entonces hay que ser muy respetuosos de un paciente que se saca un poco de ropa o toda la ropa y se acuesta en una camilla y no sabe lo que tú le vas a hacer. Entonces digo, hay que ser muy profesionales, hay que ser muy respetuosos de todo eso y que el paciente lograr, ¿qué es lo que hay que lograr? Lograr la confianza del paciente, porque un paciente que se entrega de esa forma es que vos lograste darle la confianza necesaria que vos vas a hacer lo que vas a hacer y no vas a hacer otra cosa que él no quiera. ¿Se entiende, no? Valga la redundancia, pero es importante. Eso es importante. El respeto del paciente.